Hola amigos, otra vez en este canal YouTube, mostrándoles una interesante partida. En esta oportunidad vamos a estudiar la lucha por el centro. E4 E5, me ha tocado jugar con negras. Ustedes saben, mi link es Salvador Allen, Ismael Allende. Y veamos cómo se dio la partida. E4 E5, caballo F3, caballo C6, D4, apertura escocesa, E por D4, caballo por D4, alfil C5, alfil C5. Interesante jugada. La idea es que si caballo por dama F6 se amenaza mate y obliga a las blancas a hacer la pasiva jugada dama E2. Esta apertura la jugó Kasparov en 1992 en un match contra Nigel Shore. No tuvo buenos resultados. Kasparov me parece que no volvió a jugar mucho la apertura escocesa, debido a la jugada dama F6. Caballo por, no capturar el caballo de forma directa, sino dama F6. Y buena postura a dama E2, puede tomar con dama, con peón, es muy flexible, o con el peón B, inclusive. Por eso que está siguiendo esta línea, alfil E3, dama F6, y en esta oportunidad se está luchando por el centro. C3, alfil por, caballo por, dama por, C por D4, C por dama. Y con esta simplificación de la apertura, podemos decir que las blancas han conseguido ventaja. Han ganado centro, espacio para sus piezas. Ninguna de sus piezas está restringida, se dan cuenta, y no hay prácticamente ninguna amenaza para su rey. Por otro lado, las negras, que en este caso me tocó jugar con negras, están con un poquito de desventaja, pero en compensación de eso se han cambiado algunas piezas ligeras como el caballo y el alfil y la dama. Por lo tanto, pueden buscar igualar la partida, pero con mucho cuidado, de forma muy equilibrada, moviendo las piezas, sin perder el sentido del equilibrio de la posición. Caballo E7, con la idea de mantener cierto control de las casillas centrales. Caballo C3, C6, con la misma idea. Mantener la lucha por las casillas centrales. ¿Se fijan? Con C6. Alfil E2, era interesante 5. Probablemente podía a futuro responderse con un C5. Ahí hay que ver qué se podría haber hecho. Alfil E2. Enroque. Alfil F3. D6. Ahora el E5 ya no sería tan fuerte. Simplemente se cambia el peón. Enroque. Alfil D7. B4. Y las blancas luchan por la iniciativa. Hacen valer su ventaja de espacio. Van tratando de restringir las piezas negras, que sigan encerradas en la primera y segunda fila. Esa es la idea. Esa es la fuerza de los peones centrales. Se fijan, tienen controladas las casillas centrales. Torre A de 8, torre F de 1, alfil C 8, queda bien en la fila acá, ese 8, manteniendo una interesante diagonal y dándole actividad a la torre que está en D8. Esa es la idea. A4, buena jugada, con idea de abrir la diagonal para el alfil y con B5 debilitar toda esta estructura de peones. D5,
E5, buscando no cambiar piezas. El blanco ha jugado bien, ha optado ya por renunciar un poco a la lucha por la diagonal momentáneamente. Y seguir manteniendo un poquito encerrada a las piezas negras. Alfil F5, G4, ven como lucha por la iniciativa de las blancas, tratan de restringir la actividad de las piezas negras, ¿vieron? Alfil G6, un poquito arriesgada, por H4, H5, habría que empezar a habilitar el enroque acá, ¿no? Los peones del flanco de rey. Así que esta oportunidad se optó mejor jugar por alfil E6. Rey G2, torre B8, H3, torre FC8. Fíjense bien acá los dos planes que van a ver con las maniobras de torre. Por un lado, es evidente que acá hay una debilidad en esta diagonal que está presionando el alfil blanco. Con el rompimiento del peón en B5, inclusive con el adelantamiento del peón A5, después B5, esta estructura de peones queda horrible. Horrible. Y el alfil quedaría con un poder enorme en esta diagonal. Por lo tanto, las torres acudieron a prever esa debilidad. Se fueron inmediatamente a ganar las columnas en caso que quedaran abiertas por los cambios de peones. ¿Se fijan? Esa es la idea. Torre de C1 a 6, ¿se fijan? Para que el adelantamiento de peones no sean ventajosos para las blancas. A6. Caballo 2. Este es típico, este salto de caballo a F4 y atacar el alfil, ya se había previsto eso. B5, buscando contrajuego. A5. Y esto es lo que ustedes deben empezar a analizar en futuras partidas que ustedes puedan tener. Se justifica que las torres sigan manteniendo la lucha por el flanco de dama, donde ya está cerrada la posición, o convendrá de pronto nuestras torres hacer un rompimiento en el flanco de rey, donde, valga la redundancia, donde está el rey enemigo, donde si se abre en fila queda en peligro el rey enemigo. Bueno, veamos cómo se sigue dando la partida. Rey F8, no buscando tan precipitadamente de evitar peones. Caballo C4, eso ya se había previsto, lo habíamos dicho, ¿no? Rey E8, caballo por E6, ya les había dicho que me afectaba bien malito. Considero que es bueno este cambio que se ha hecho. F por E6, torre C2, rey D7, defendiendo el peón y un poquito protegiéndolo también de los embates del juego blanco. Por lo menos en las columnas frontales no puede ser atacado el rey. ¿Se fijan? Por el bloqueo que hay del centro. Torre AC1. Y acá otro concepto importante. Interesante cómo han ganado la columna las torres blancas con doblarla. Pero lamentablemente el caballo protege el peón débil retrasado. Por lo tanto, no se justifica que alguna torre siga sobreprotegiéndolo. ¿Me entiendes? Porque a todo efecto debería hacer un cambio de calidad las blancas para poder ganar plenamente esa columna. Por lo tanto, simplemente torre H8. ¿Se fijan? Alfil E2 y torre B, como es muy lógico, G8. Y vamos a presionar, como les decía anteriormente, que se abran las columnas donde está el rey enemigo. ¿Se fijan? Esa es la diferencia.
Y eso es lo que me interesa que aprendan como concepto. La partida tal vez no sea tan buena esta, pero esa es la idea. No se queden pegados con sus planes, a veces. Sean flexibles. ¿Eh? Acá ya la posición se había cerrado. No tiene sentido mantener las torres acá, no sé, en forma muy pasiva. Vámonos por un plan mejor, que es romper o abrir espacio en las columnas donde está nuestro rey enemigo. ¿Se fijan? F4. Buena jugada, también buscan generar presión las blancas. Y lógico, que 5. Torre F1. H5. Sin pensarlo, inmediatamente, darle espacio a nuestras piezas. ¿Ah? F por G5. Torre por G5. Torre F7, interesante. Clavándome el caballo acá. H por G4. Alfil por G4. Y torre H G8. De momento el alfil está clavado, está inactivo, pero está muy peligroso pegando acá. Si ustedes se fijan, está la amenaza torre por, rey por, torre por caballo, y se viene la caída de este peón después, ¿no? Porque está apoyado por el alfil. ¿Se fijan? Así que bien, bien peligrosa la posición para las negras. Entonces acá hay que tomar medidas concretas que nos mantengan el equilibrio en la posición y no caer en una pasividad absoluta. ¿Ah? Se sale la cama del rey blanco, rey H8 y simplemente torre por G4. H por G4, torre por G4, hemos sacrificado calidad más un peón. Amenazamos con este otro peón y generar un peón pasado. Ojo con eso. Por eso que las blancas juegan torre de 2, rey E8 para darle actividad a nuestro caballo que está clavado. Torre H7, interesante jugada. Mantiene la filtración posible de la torre a este flanco, donde podría generar un peón pasado. Caballo F5. Torre A7. Excelente. Caballo por D4. Torre G2. No podemos mantener la torre viva, por la sencilla razón de que se amenaza mate acá, en la última fila. Entonces, acá tenemos que hacer el cambio directo o buscar una pequeña jugada intermedia que nos permita tener un poquito más de ventaja antes del cambio. Caballo F3, jaque. Rey H3. Torre por torre. Rey por torre. Caballo por E5. Y la posición es compleja. Es muy compleja porque hemos quedado con bastantes peones extras. ¿Ah? Pero la torre es muy activa. Y una vez que case este peón de A6, va a quedar un peón pasado. Un peón pasado. Y un peón pasado probablemente va a tener que ser muerto por una pieza, en este caso el caballo. Y el rey probablemente pueda comerse todos estos peones débiles que están acá. Así que hay que jugar con mucha prudencia y muy buen cálculo. Hemos comido el peón. Caballo por E5. Torre por A6. D4. Con la idea de que si el rey se pretende fugar por esta diagonal, por acá, ahí sea este flanco débil acá, el peón pasado lo esclavice a su vigilancia. Entonces el rey que esté obligado a estar esclavizado en la primera y segunda fila.
rey F2, rey D7, torre B6, con la idea de ya avanzar un peón. Pero tenemos la interesante jugada rey C7, torre A6, ¿con qué idea? Sacar la torre de esta caja de Pandora acá, sacarla, liberarla, para presionar, por ejemplo, por esta columna, con jaque, y ir avanzando el peón, y lograr avanzarlo. Pero nosotros también tenemos que tener un contrajuego, si se fijan, y no lo dejamos escapar la torre de la caja de Pandora. Con rey B7, rey D6 jaque, torre A7, Kaiser E2, D3 jaque, condenando al rey a la primera y segunda fila, ya que si jugara a este jaque el rey a D2, por ejemplo, viene caballo jaque ganando la partida, porque después capturamos la torre acá. Entonces, muy bien jugado por el blanco. Rey D1 y rey A8, torre A6 jaque, rey B7, y la partida fue tablas. Es difícil comprender, pareciera que tenemos mucha ventaja, y eso es interesante que lo evalúen bien, pero no es tan así. Si la torre logra liberarse de este encierro, es muy probable que presione con el peón pasado después, deje el rey esclavizado acá a la vigilancia del peón que puede coronar, y el rey simplemente podría ir filtrándose por acá, comiendo peones, progresando lentamente. De pronto, inclusive después podría ceder ese peón acá, a cambio, por ejemplo, tomar este peón, y de a poco el rey después podría llegar inclusive a esta casilla acá, eliminado estos dos peones, y podría ganar la partida el blanco. Así que considero, si hay una mejor evaluación, me la dicen por este medio, considero que es tabla. Bueno amigos, se despide de ustedes Salvador Ismael Allende González. Un saludo a toda la comunidad hispanoparlante.